Juan Ignacio, o sea, en dos ocasiones, o sea, has comentado que tanto el ministro como el general, además, vienen a decir prácticamente lo mismo, que se va a llegar hasta las últimas Consecuencias. consecuencias y que caiga quien caiga y sea quien sea. Con lo cual, Sí, claro. ellos ya estaban, o sea, ellos ya tenían indicios Sospechas. o sospecha de que podía haber gente implicada de determinado rango. Eso es evidente de todo punto, es decir, claro que tenían muchísima más información que la que podíamos tener nosotros, es decir, aquí en la muerte de las tres niñas no hay que olvidarnos que los principales, no implicados, pero sí implicados en la investigación es el antiguo CSIC y actual CNI, que fue quien tuvo una parte más activa tanto tapando como llevando la investigación por derroteros que no eran los lógicos, es decir, las autoridades españolas tenían conocimiento real de lo que aquí estaba pasando. Lo que pasa es que aquí no se ha atrevido nunca nadie a ponerle el cascabel al gato. Es decir, evidentemente, si estuviéramos hablando, pues como habla mucha gente, estos son los nuevos ricos, en uno de los chalés, han montado una juerga, mucha cocaína, Sí. se han dado una pasada, se les han ido de las manos y dice, no, oiga usted, eso no es lo que ha sucedido No, aquí no. con las tres niñas, ni muchísimo menos. Si eso hubiera sido así, indiscutiblemente los hubieran detenido, juzgado y condenados a todos. Lo que ocurre es que en el caso Alcácer hay personas implicadas que, por supuesta responsabilidad de Estado, es mejor que continúen en libertad a que puedan ser detenidas y pueda hacerse público realmente lo que ocurrió en Alcácer, porque entienden que la sociedad española no soportaría la realidad de lo ocurrido en Alcácer, y eso, bueno, pues el daño que provocaría en todas las, tanto en nuestra situación política como en nuestra situación económica, bueno, pues podría ser prácticamente irreversible. Y muchas de las personas que han participado tapando en lo ocurrido con Miriam, Toñi y Desiree lo han hecho de verdad, de buena fe, por responsabilidad de Estado. Esa responsabilidad de Estado quizás mal entendida, pero que yo comprendo de personas que dicen esto no se puede saber, porque si se sabe es que se nos cae el edificio por los 4 pilares que tenemos, porque Alcácer deja muy pocos pilares vivos. Es decir, Alcácer ha corrompido tanto a las fuerzas de orden y seguridad como a la administración de justicia, como a nuestros parlamentarios y básicamente a todo lo que hace relación a los distintos ministros del Interior que han ido pasando por el cargo, que conocen, bueno, pues con mayor o menor número de datos la verdad de lo ocurrido en Alcácer, que no se parece absolutamente en nada a la que nos han contado. Juan Ignacio, según tú, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, yo sé que Alcácer es un auténtico crimen de Estado y es un pacto. Es un pacto entre diversos grupos para hacerse con el resto del poder que hasta entonces no detentaban en nuestro país. Yo comprendo que esto suena a conspiranoico, a teoría de la conspiración, a invento y cuento chino, pero desgraciadamente es la realidad de lo ocurrido en el caso Alcácer. Y yo, por lo menos, después de todas las investigaciones realizadas, del tiempo que he estado viviendo en Valencia y más concretamente en Alcácer, siguiendo paso por paso todas las investigaciones realizadas en el caso, y luego a través del material tanto fotográfico como videográfico que me han facilitado a través de distintas fuentes, y también las informaciones que he recibido de personas que han participado en la investigación. A mí me han abierto los ojos desde médicos forenses que participaron en la primera autopsia y que hablando conmigo me han contado y comentado muchísimas cosas, hasta miembros de las fuerzas de seguridad que participaron también en la investigación, y sobre todo personas cercanas y algunos de ellos trabajadores del antiguo CSIC que conocían efectivamente cuáles son los datos de lo realmente ocurrido. Aquí estaríamos hablando de una forma de sellar un pacto
entre esos 4 grupos de personas que quieren acceder al poder absoluto, ese poder en la sombra que a muchos nos cuesta creer que existe, pero que realmente existe, Sí. y que es el que ellos quieren detentar, y utilizaron a las 3 niñas como podían haber utilizado, pues no sé, el atentado contra las Torres Gemelas o cualquier otro elemento, pero es simplemente una forma de sellar el pacto, una forma de verse todos involucrados en una misma acción, de cubrirse y de asegurarse el silencio de los demás, y es un acto de pura omertà en el más puro de los sentidos mafiosos. Lo que pasa es que estamos hablando de personas que no son mafiosos, sino que la mayor parte de los nombres de esas personas intervinientes pues son conocidos por la opinión pública española. ¿Crees que podría haber algún viso de ritualismo en esos asesinatos? No, como tal ritualística yo entiendo que no, es simple y llanamente una forma de asegurarse los unos con los otros. En puridad, pues sí, podríamos hablar de que podría ser un rito, pero no en el sentido de entender que se hubiera podido realizar cualquier tipo de rito satánico, masónico o criptojudaico. Incluso iríamos más arriba de todo eso. Alternativas que se habían producido. Yo, desde luego, no he visto en ningún momento que nada de esto haya podido ocurrir. Podríamos ir a algo por encima de eso incluso. Sí, desde luego por las personas que intervienen, sí. Claro. Lo que pasa es que el acto en sí no es un acto ritualístico en honor absolutamente de nadie, sino que se hace única y exclusivamente para participar todos del mismo hecho, y de esa forma, bueno, pues asegurarse el silencio los unos de los otros. A ver, con lo que has contado y con lo que no has contado, pero que ellos saben que tú sabes, vamos a ver, está claro. A mí lo que hasta cierto punto me asombra es que hoy te tengamos en antena y estés contando esto. Bueno, pero eso es una cuestión muy sencilla y muy fácil. Es que no te queda más remedio que pactar por tu vida, ¿sabes? Y es un tema que es muy sencillo. Yo, evidentemente, no es que tenga el compromiso. Yo sé que en mi vida es esa situación, y mientras cualquier miembro de mi familia esté vivo y yo esté vivo, pues nada de lo que yo tengo en mi poder saldrá. Lo que pasa es que a posteriori las cosas cambiarán. Entonces, por supuesto que me ha tocado ceder, pero ya hace muchísimo tiempo. Yo aquí en un principio llegué hasta creerme casi Superman. Yo estaba convencido de que yo iba a ser capaz de poder con todo esto, y te das cuenta que te enfrentas contra un muro que no puedes evitar, y pese a haber vivido años de auténtica paranoia y de miedo, luego te terminas por darte cuenta que es que en el momento en el que quieran desapareces, pero desapareces tú, toda tu familia, y si hace falta que desaparezca el pueblo entero, desaparece el pueblo entero. Entonces llega un momento en que desgraciadamente te importa mucho más tu seguridad y tu vida y la de tus seres queridos que el hacer justicia sobre el tema. Y entonces yo, la única cuestión que tienes es decir, pues nada, yo me limitaré a estar calladito, estoy tranquilito, hablaré de lo que se pueda hablar. Yo no voy a hacer público en ningún momento ninguno de estos datos y dejarme vivir, porque si no me dejáis vivir, entonces pues claro que todos estos datos aparecerán por el mayor número de sitios posibles, ¿sabes? Y hoy en día, afortunadamente, hay muchísimos sitios en el mundo por donde pueden aparecer las cosas, aunque ellos también tienen un poder tan impresionante que lo podemos comprobar viendo cómo Assange sigue todavía encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres, ¿sabes? Pese a todos los documentos y la cantidad de servidores de Internet que puede tener a su disposición en el mundo, ¿sabes? Sí. El problema, evidentemente, es que yo les tengo, no es que les tenga miedo, les tengo un absoluto pánico. Lo que pasa es que quizás pues sea un poco una especie de partida de ajedrez donde, bueno, pues yo juego mis cartas de la mejor manera que puedo, pero evidentemente sin revelar nada comprometedor en ningún momento, y tengo que vivir con ello porque no me queda otra solución, aunque se me planteen problemas morales al respecto, ¿no? Pero al fin y al cabo el instinto de supervivencia es el primario y el fundamental. Sí. A raíz de lo que has dicho, y además que precisamente es que va al hilo de muchos temas que hemos tratado en Luces y Sombras, de ese poder oculto y que muy poca gente se cree.
Sí, Bueno, pero es que yo no sé por qué la gente no se lo cree. ¿En manos de quién bueno, estamos? Hay eso, pruebas. al que no se lo crea habrá que preguntárselo. O sea, porque Ya, pero, a mí no me cabe ninguna vamos duda. a ver, yo te pongo un ejemplo que es muy sencillo. Hay pruebas que todos hemos visto hace muy poco. Nosotros vimos cómo el presidente Obama llega al poder en Estados Unidos con la promesa electoral de que va a desmantelar Guantánamo. Sí. 4 años después termina la primera legislatura y dice, no he podido hacerlo. Ya. ¿Por qué? Dice, oiga, si usted es el presidente de Estados Unidos y no lo puede hacer, dice, no. ¿Quién lo va a hacer? Dice, entonces, ¿quiénes son los que toman las decisiones? ¿El presidente de los Estados Unidos u otros que están por encima del presidente de los Estados Unidos? Es ese poder, si es que no estamos hablando de una entelequia, es que el ejemplo es muy fácil y muy sencillo. Y a fecha de hoy sigue sin desmantelar Guantánamo, pese a que lo había prometido y ha reconocido que no ha podido hacerlo, siendo el presidente. Eso demuestra sin ningún género de duda que esos poderes que están por encima claro existen, y existen en todos los países del mundo. Sí. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues hemos tenido un siglo XX tremendamente convulso, y mientras en el resto de los países occidentales ese poder ya está repartido y organizado en castas desde hace muchísimo tiempo y nadie lo discute, pues aquí se había iniciado tras la muerte de Franco una auténtica pelea por intentar ocupar la mayor parcela dentro de esos círculos de poder, tanto políticos como económicos, en que culminan en 1993 con un pacto que es el segundo pacto en importancia en la historia de la transición en España. El primero son los pactos de la Moncloa y el segundo es el pacto de Alcácer. Y ese pacto de Alcácer es el que luego trae esa mediana paz económica a nuestro país, ese resurgir económicamente cuando se han repartido esas cuotas y esas parcelas de poder, utilizando, bueno, pues los cuerpos de 3 niñas indefensas y desde luego absolutamente inocentes, ¿no? En una demostración básica de que continúan pudiendo hacer lo que quieren, ¿sabes? Es decir, que es otro quizás de los aspectos más ocultos, pero que yo siempre he tenido muy claro que se utilizó a las niñas en el sentido de decir, nosotros podemos hacer lo que queramos, y podemos hacer lo que queramos significa que es que mañana vamos a matar, a violar y a torturar a tu hija si nos apetece, y vamos a salir impunes de esos hechos. Sí, porque se ha hecho un pacto, iba a decir de sangre, sí. De sangre. De sangre, es exactamente, Totalmente. es un pacto de sangre. Totalmente. No ha sido la sangre de ellos. Pero no, bueno. la de ellos no. La de ellos es demasiado La importante. de ellos normalmente no se suele ver nunca, ¿sabes? No. Pero bueno, sí. Por eso pueden llegar a decir que es hasta de otro color. Ya. No, pero lo que te iba a decir, en la formulación, que ya no te la voy a hacer. Te iba a formular una pregunta, pero es que ya me la has contestado. En el fondo, no nos preocupan tanto las cosas. Si nos preocuparan las cosas de verdad un poco más, pues probablemente las cosas en este país funcionarían de forma absolutamente distinta. Pero en el fondo, y yo lo he podido comprobar durante todos estos años, la gente tiene ganas de implicarse 3 días, al cuarto se cansa y dice que bueno, que ese no es su problema, y que además se corre mucho riesgo, y que hay muchos follones, y que da mucha guerra, y que te sientas en los juzgados y que te viene la policía a detenerte. Y dices, pero claro, es un camino duro, y esos caminos duros y en soledad, pues hay muy pocas personas que los tomen, y los que lo hemos tomado alguna vez y hemos pagado las consecuencias, hemos tenido que terminar todos por rendirnos, pero los que hemos terminado con esa suerte de poder terminar con vida, ¿sabes? Yo tuve la suerte de poder trabajar con Antonio Herrero cuando luego lo mataron, he colaborado con Ismael Fuentes, que también lo mataron, he admirado, pese a no comulgar con sus ideas políticas, a Pepe Rey, hasta que le cruzaron un camión en la carretera y está sentado en una silla de ruedas para el resto de su vida. Es decir, todos sabemos lo que le han pasado a los periodistas y personas que han intentado meter las narices donde no se intenta meter en este país, ¿sabes? Y llega un momento en que dices, lo siento, me rindo, y ustedes han ganado y déjenme, o por lo menos voy a intentar seguir con mi vida. Porque claro, yo me he sentado 36 veces en el banquillo de los acusados por el caso Alcácer, ¿sabes? Entonces he vivido 15 años prácticamente nada más que rodeado de abogados y de procuradores, gastándome un dinero que no tenía, sin poder trabajar absolutamente en ningún medio de comunicación, porque no me da trabajo absolutamente nadie. Desde todo ese tiempo convertido en un auténtico apestado, y encima, bueno, pues con ese apellido que nos ponen ahora de que somos pues conspiranoicos.
Ya. Eso ya, si yo estoy contando Ya. lo que hay. A mí ya me hubiera gustado que estuviera sido el dueño, un ricachón del dueño de un chalet, ya lo habríamos detenido. Yo seguiría trabajando en la profesión periodística, viviría muy bien, no habríamos tenido que sufrir ni las amenazas, ni las agresiones, ni el secuestro de mi mujer, ni un montón de situaciones que hemos tenido que vivir y que están publicadas en los medios de comunicación. Y que sin embargo, bueno, pues los padeces porque te crees que eres un Quijote hasta que te das cuenta que es que con los molinos de viento no puedes. No se puede, Y no. entonces no se puede con los molinos de viento y llegas y dices, pues señores, me arrepiento, pido perdón y ya está. Y a partir de ahora voy a ser bueno. Y aún así, ¿sabes? Sigues condenado a no poderte ganar la vida de una forma digna, por lo menos ejerciendo la profesión a la que yo he amado tanto y a la que me gustaría volver algún día, ¿no? Cosa ya difícil por lo que veo.